En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenas tardes, queridas auditoras, queridos auditores. Aquí estamos en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9 con Raíces Afro, como todos los días martes en la tarde. Bueno, esta tarde vamos a conversar con María Inés, ¿no es cierto?, sobre los acontecimientos que estamos afrontando como mesa técnica en estos días, un trabajo arduo para iniciar o ya iniciado el trabajo del reglamento de la ley 21.151. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Con el sol que salió en Arica, después de estar nublado todo el día. Sí, mucho sol, ¿no? Después, claro, de que hubo un día muy helado ayer y antes de ayer mucha agüita. Bueno, ¿qué te parece a ti que hemos iniciado este trabajo tan importante que es la realización, ¿no es cierto?, del reglamento de la ley 21.151? Bueno, nosotros nos inspiramos en el Ubuntu. Para las personas que no sepan qué significa Ubuntu, es yo soy porque nosotros somos. Tía Marta, ¿te podría explicar más profundidad qué es Ubuntu? Sí, bueno, tal como tú lo dijiste, yo soy porque nosotros somos, es, ¿no es cierto?, ver cómo nosotros trabajamos juntos en armonía, llevando la consecución de nuestros objetivos como pueblo a la realización, en este caso, de las políticas públicas. Cómo juntos y juntas podemos alcanzar ese gran objetivo que nos hemos propuesto ahora, después de 7 años que el Estado no ha trabajado en el proyecto o en el reglamento de esta ley. Y para eso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos también unas definiciones clave en las que decimos, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿qué es el pueblo tribal afrodescendiente chileno? El pueblo es una comunidad de personas que se autoidentifican como tales, descendientes de las diásporas africanas en Chile, que conservan tradiciones, cosmovisión y vínculo territorial, especialmente en Arica y Parinacota. Pero también hay otras regiones, ¿verdad, María Inés? ¿Cuáles son esas regiones? Nosotros, contando con Arica, son 9 regiones más. Está Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, parte del Maule y Valparaíso también, que están nuestras nuevas organizaciones que están organizando esto también como nosotros. Y somos el espejo de ellos, o sea, ellos están haciendo lo que nosotros ya llevamos ya caminando hace ya bastante tiempo. Así es, bueno, también se incorpora Tarapacá, ¿no es cierto?, Antofagasta, Serena. Entonces, y también dentro de estas definiciones claves tenemos la identidad cultural, que es un conjunto de expresiones, lengua, espiritualidad, gastronomía, música, danza, territorio
y formas de organización propia. Y claro, cuando hablamos de un conjunto de tradiciones, por ejemplo, María Inés, ¿qué tradiciones tenemos aquí en Arica y Parinacota? Nosotros tenemos las cruces de mayo, tenemos la Pascua de los Negros, y también tenemos debido a muchas esas fiestas que nosotros celebramos, memorias culturales que tenemos de nuestros ancestros, tenemos la resistencia que tenemos ya mediante esas expresiones culturales hacia la chilenidad. Claro, y justamente has tomado un tema importante, claro, cuando se habla de chilenidad, a veces solamente se piensa, ¿no es cierto?, en la cueca, pero la verdad que las expresiones de danza y música en el país son varias, que tienen muchos años. Es cierto que nuestro baile nacional es la cueca, pero no es menor, por ejemplo, el cachimbo en Tarapacá, el tumbe aquí en Arica y en casi todas las regiones del país, el cañaveral, ¿no es cierto?, en San Pedro de Atacama, en Serena, la resbalosa, tantas otras danzas y música que nuestra gran maestra Margot Loyola lo dijo en su libro Los negros existen, pero se niegan, ¿no? Entonces, allí está el relato de ella, de todas estas danzas y música que nacen con los bailes de tierra y que tienen que ver con territorios y donde se practican estas danzas desde muchos siglos anteriores. No es de ahora. Y es así también como la cueca, ¿no es cierto?, nace en la capital de Chile, no en el campo. Nació en Las Chinganas, nació con las hermanas Pinilla, ¿no es cierto? Y así vamos a ir avanzando en todo este tema de lo que es la danza que está unida al territorio, porque siempre también lo he dicho cuando trabajábamos en temas patrimoniales, que nosotros practicamos todas nuestras festividades y tradiciones en el territorio, porque hay territorios para eso. Y entonces aquí en Arica tenemos diversos territorios, algunos que hoy día son simbólicos, como el barrio La Chimba, Lumbanga. Sin embargo, siguen territorios en diversos sectores de la ciudad donde viven las familias afrodescendientes y también en los valles, como es Cotpa, Azapa, Yuta, Guañacagua, todo, porque hay una historia de por qué hay familias también en los valles precordilleranos, donde hay que ahondar, ¿no es cierto?, con la investigación de campo en el propio terreno. Y así vamos teniendo definiciones claves como también, ¿qué es el patrimonio descendiente? Entonces, Tenemos el ejemplo, tía Marta, de la memoria viva, por ejemplo, nuestros adultos mayores, que son nuestras bibliotecas, la palabra de los abuelos, de las abuelas, que ellos fueron los que de antes ya manejaban la cultura, vivieron la etapa de la chilenización, son un guía para nosotros, sus relatos nos ayudan a ver los dolores que tuvieron ellos, los saberes que tenían como colectividad de pueblo, porque recordar que las personas que estaban en Azapa vivían en una comunidad y se comunicaban con ellos,
bajaban en burro a Arica, ya venían organizados, entonces esa memoria colectiva a nosotros nos mueve también como movimiento. Exacto. Y entonces también cuando hablamos del patrimonio, hablamos, ¿no es cierto?, de los bienes materiales e inmateriales, incluyendo, por ejemplo, la ruta del esclavo, la Zapa, el tumba del negro, que es el tumbe carnaval, el carnaval afro, tradiciones orales y archivos. Y en la parte de los archivos también hay que detenerse, porque cuando hablamos de los archivos estamos hablando de una historia física que está allí, que no se puede borrar. Y entonces son los textos que existen Sí. en el Archivo Nacional que hablan de la población afrodescendiente. Nosotros, no solo están los relatos de los investigadores e investigadoras, ¿no?, sino también las cartas esclavistas. Hay muchas cartas esclavistas y también los relatos de las mujeres esclavizadas que litigaron en el Reino de Chile contra sus amos. Entonces hay una historia que no puede borrarse y que da fiel testimonio de que los afrodescendientes existen en Chile, a pesar de que hubo siglos en que se invisibilizó a esta población, pretendiendo desaparecerla de la sociedad chilena. Y entonces ya hay muchos elementos que dan cuenta de esa existencia, como lo son los censos, como lo es el ADN. Entonces, seguir en este camino de trabajo que es confeccionar el reglamento de la ley, contiene todos estos elementos que la sociedad, el Estado y los gobiernos de turno quisieron borrar, pero que están y que dan cuenta de la existencia de este pueblo. Así también tenemos el archivo del siglo XX en el Archivo Nacional. Allí se puede ver todo el tema afrodescendiente que se ha realizado estos últimos años y las recopilaciones. También es bueno, ¿no es cierto?, hablar de que este reglamento tiene que considerar el antirracismo. Sí. Y esto es una política de Estado destinada a eliminar discriminación y racismo estructural y garantizar la igualdad sustantiva. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, que ya lo hemos conversado otras veces, estamos hablando de lo que se ha pretendido desde el Estado, ¿no es cierto?, negar la existencia de los afrodescendientes en Chile, cuestión que hoy día ya a más de 26 años del trabajo de las organizaciones afrodescendientes se ha develado que existe esta población en todo el país. De hecho, tía Marta, nosotros tenemos los vestigios del criadero de los esclavos en Utah, que es algo tangible que se puede ir a visitar. Exacto. Claro, es muy importante lo que tú manifiestas, pero también es un trabajo arduo respecto de cómo
se involucran, ¿no?, las instituciones del Estado, porque todo este trabajo, por ejemplo, la ruta del esclavo, las personas momificadas que están a buen resguardo en la Universidad de Tarapacá, se necesita bastante, digamos, presupuesto para poder avanzar en las investigaciones, en los estudios, y eso está como un poco difícil eh, en este tiempo, y siempre ha sido difícil, pero tenemos que buscar la forma de cómo allegar esos recursos para poder seguir trabajando en esta avanzada que significa que todo nuestro legado sea reconocido, como son el que tú nombraste, ¿no es cierto? Está también a medias lo que es la ruta de los esclavos. Hoy día puede ser la ruta de la esclavización, porque con la UNESCO también ese trabajo ya está cambiando de nombre en diversos países. Y también, María Inés, para todo este trabajo que estamos haciendo, existen unos principios rectores, ¿no es cierto?, que nos estamos dando nosotros como tarea para poder avanzar. Y esos principios rectores son la inclusión, la interculturalidad, la participación vinculante, el antirracismo, la autoidentificación, el enfoque territorial, la transparencia y progresividad de los derechos. Y Así es. eso, ¿tú puedes explicar un poco más qué son los derechos cuando hablamos de los derechos de los afrodescendientes? Bueno, los derechos de los afrodescendientes tienen que ver con los derechos culturales, sociales y el derecho a consulta también. Y dentro Sí. de esos derechos está el reconocimiento cultural y patrimonial. El Estado debe proteger, salvaguardar y difundir el patrimonio afrodescendiente. Entonces, Acá declarándose. tenemos como, claro, acá como principios rectores, como dice usted, es la inclusión, la interculturalidad, la participación, el autorracismo, la autoidentificación, el enfoque territorial, la transparencia y el respeto de nuestros derechos. Así es, pues. Y entonces, en los derechos, hablamos de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales, ¿no es cierto? Y Exacto. dentro de esos derechos está que el mayor derecho político es el derecho a consulta previa, cuestión que es un ejercicio que debemos ya ir, ¿no es cierto?, incorporando en todo el desarrollo de lo que es el trabajo del pueblo. Y de Sí. esta forma poder asegurar que el trabajo que realizan las personas del pueblo tribal afrodescendiente, las organizaciones y la mesa, particularmente la mesa técnica política del pueblo, avance en el sentido de que estos derechos tengan resultado en la política pública. Tener políticas públicas hoy día para el pueblo tribal afrodescendiente chileno
se hace una necesidad tremenda. Y eso lo podemos, ¿no es cierto?, observar cada día, porque cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, pero también tenemos nosotros familias que necesitan que sus hijos vayan a la universidad y puedan, ¿no es cierto?, también estudiar de forma gratuita, con becas, en un símil como lo hacen los jóvenes indígenas dentro del país. Entonces, ¿cómo nosotros avanzamos en ese sentido? Esos derechos también que son de educación, pero también hay otro derecho que es muy importante, el derecho a la salud. Sí. Y si bien, claro, los derechos a la salud son los que tienen todas las personas, pero tanto pueblos originarios como el pueblo tribal afrodescendiente chileno tienen en sus componentes étnicos de salud que se heredan, ¿no es cierto?, algunas enfermedades de prevalencia étnica, cuestión que no está en los elementos que dan atención de salud a algunas enfermedades que son puramente genéticas. ¿Tú puedes explicar un poquito más ese tema? Por ejemplo, las enfermedades transgeneracionales puede ser la hipertensión, la preeclampsia, enfermedades propias de los negros, que es la anemia, las enfermedades mentales que también se heredan. Son parte de la problemática que no está en el programa de salud de la comunidad. No estamos diferenciados, ya que estos son recurrentes para nosotros, pero no así para otras etnias. Claro. Y en ese sentido, claro, cuando tú nombras la salud mental, es muy importante ese tema para los afrodescendientes, porque cuando hablamos de la salud mental estamos hablando del trauma intergeneracional. Son casi 6 episodios muy violentos que vivieron nuestros antepasados y que hoy día dan cuenta en esas enfermedades que sufren muchos jóvenes afrodescendientes y que van a seguir sufriendo si es que no tenemos un programa para poder sanar las ideas del pasado. Esa es una reparación que necesitamos en salud. Cuando hablamos del trauma intergeneracional, dirán nuestras auditoras y auditores, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a que nuestros antepasados, que fueron traídos, personas africanas que fueron traídos y traídas a estas latitudes en lo que se llama la trata esclavista de personas africanas. Entonces, primero, ese traslado en los barcos, arrancados de sus territorios, para luego vivir en estos territorios lo que fue la colonia, la conquista, la independencia, la república, la chilenización. Entonces son procesos violentos en que las personas fueron arrancadas de sus territorios, pero sí trajeron sus saberes a estas latitudes. Sin embargo, esos procesos violentos que ellos vivieron hoy día se transmiten en nuestros ADN,
¿Cómo dirán ustedes que se transmite? Obviamente en las enfermedades mentales. Tenemos, ¿no es cierto?, la depresión, la esquizofrenia, las neurosis, La psicosis. muchas, sí, muchas enfermedades que necesita la población afrodescendiente que sean abordadas como un sistema integral de salud en el país. De esto me Y recuerdo, tía Marta, cuando en el seminario de en línea se nos dijo también que la gente en situación de calle que tenía problemas de salud mental, la mayoría eran adultos mayores afrodescendientes. exacto, y eso ya viene de hace muchos años que hemos venido haciendo algunos estudios menores, ¿no? Con pocos recursos, con la Oficina Afrodescendiente de la Ilustre Municipalidad de Arica, también salió el tema de que nuestros adultos mayores sufren de depresión congénita. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de las reparaciones en salud. ¿Por qué hay que hablar de reparaciones? Porque no estamos en los programas con nuestro sello afrodescendiente, ¿no es cierto? También cuando hablamos de reparación en educación, ¿por qué hablamos de reparación? Porque no existe en el sistema escolar de Chile la enseñanza de la existencia de los afrodescendientes. Las organizaciones indistintamente llevan aprendizaje significativo a las escuelas, a los parvularios, se hacen algunas actividades aisladas en las universidades, pero necesitamos que esto esté en la malla curricular en las universidades. Necesitamos que esté en la currícula escolar de Chile. Necesitamos que esos aprendizajes significativos se conozcan desde la temprana edad, ¿no es cierto?, en la educación parvularia. Y Y entonces, eso es cuando hablamos de esas reparaciones en salud para los afrodescendientes, pero también tenemos que hablar de la participación efectiva. ¿Qué es lo que entendemos por participación efectiva? Integrar con derecho a voz y voto no solo los consejos regionales, sino que también tener alguna cuota, ¿no es cierto?, en escaños para el pueblo. Eso también es un trabajo nuestro de las organizaciones. Tenemos que aprender a negociar nuestros espacios en el Estado. Y también el otro derecho es el derecho a la consulta previa, según el convenio 169 de la OIT. Y dice así: toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente al pueblo afrodescendiente será sometida a consulta previa, libre e informada en un plazo de 120 días. Y tiene que haber una especial aplicación en planes reguladores del Valle de Azapa y Valle de Utah. Ejemplos: las concesiones de agua, proyectos extractivos y políticas educativas, es lo que hablábamos hace un rato. Y entonces, la idea es que Mineduc
debe incorporarse en las bases curriculares de primero básico a cuarto medio los contenidos de historia, cultura y aportes del pueblo tribal afrodescendiente, con énfasis en la trata esclavista y la resistencia en Arica. Y entonces para eso nosotros tenemos un plazo que obviamente el Estado y el nuevo gobierno también ha ido ralentizando, porque este trabajo debería haberse dado a conocer ya el 2026 y se corrió para el 2027. Ahora se dice que la currícula escolar será innovada el año 2030. Entonces, cada vez nos vamos alejando más de nuestros objetivos que nosotros como organizaciones tenemos como pueblo. Para nosotros los años cuentan como siglos, porque este trabajo es muy arduo. Cuesta mucho trabajar con el Estado, cada vez que se cambian las personas que trabajan en las diversas unidades. Entonces, empezar de nuevo cada vez y más encima se van corriendo los plazos, entonces se hace como más difícil esta tarea. Por eso vamos a seguir trabajando en este reglamento de la ley 21.151 y la ley del Ministerio de Educación. Vamos a tener que ir incorporando todo este trabajo porque además hemos sido capaces de crear, ¿no es cierto?, material didáctico y entregarlo a las escuelas de la región. Hemos también formado a los docentes y eso es una tarea que ha sido titánica, que se hizo en un gran proyecto, el proyecto Abayomi. Entonces, todos estos esfuerzos que hemos hecho como organizaciones, como pueblo, tienen que verse cristalizados, ¿no es cierto?, en una ley que incorpora esta historia de los afrodescendientes a la currícula escolar de Chile. Y esto será solo cristalizado si nosotras y nosotros, como líderes del pueblo, somos capaces de llevar adelante. Estimada María Inés, ya nos quedan unos pocos minutos de este programa. Te dejo para que te despidas de nuestras auditoras, auditores. Siempre es un agrado poder conversar con usted en la radio, en el programa. Un saludo a los auditores. Se agradece siempre que estén pendientes en nuestro progreso y este difícil camino hacia la legalización de nosotros como afrodescendientes y nuestro respeto hacia la cultura chilena y hacia nuestra cultura también, tía. Así es. Gracias, María Inés. Gracias, queridas auditoras, queridos auditores. Hoy me despido hasta el próximo martes en este mismo, en este mismo dial, aquí en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9, con Raíces Afro. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.